Bueno, con esa situación en Cartagena, el general Guzmán, en su calidad de comandante militar de la plaza, entregó los castillos y defensas a los revolucionarios. Dueñas, capitán general del departamento de Cartagena, abdicó el mando en la Junta Revolucionaria y el alzamiento tomó unas proporciones impresionantes. Es el caso que de Cartagena, es el caso que el cantón de Cartagena tuvo una referencia especial en el movimiento cantonalista incluso antes de haberse producido, dado que evidentemente llevó una preparación anterior. Aunque el pronunciamiento fue decidido por la Junta de Salvación Pública de Madrid, la fecha de su inicio se fijó en Cartagena en contra de la decisión del comité que había marcado su puesta en funcionamiento. Determinadas circunstancias conocidas solo en Cartagena, como la marcha de la flota y el relevo de los voluntarios del Castillo de Galeras, que estaban implicados en la revolución, decidieron a los principales responsables a que, sin esperar la aprobación del Comité Central, dar el paso e iniciar la insurrección el 11 de julio de 1873. El día 14 se apoderaron los cantonalistas del Arsenal, tras un vano intento del ministro de Marina Federico Enric por controlar la situación, que fue cortado por la acción de un marinero que encañonó al enviado, quien acabó huyendo en un remolcador al haberse sublevado toda la tropa. Llegó a Cartagena en la noche del día 13, de forma oculta, como destacó el órgano oficial de la Federación, pero poco pudo hacer porque los ánimos estaban claramente muy caldeados y los marinos habían tomado sus decisiones. Visitó las fragatas Almansa y Victoria, se subió a bordo y se retiró rápidamente porque la marinería no obedecía a los oficiales. Y bueno, el caso es que, convencido de su situación, huyó en el remolcador del Arsenal junto con el contraalmirante José Dueñas y Sanguiendo y sus ayudantes, que se habían negado a sumarse a la revolución. Llegó a Alicante en el remolcador, de ahí partió hacia Madrid y fue acusado de llevarse 25.000 duros que se encontraban depositados en la maestranza, justificando los cantonales de esta forma el no haber podido pagar al personal la mensualidad del mes de junio. La caída del gobierno de Pimargall supuso el cese de Enric como ministro de Marina, que fue sustituido por el contraalmirante Jacobo Oreiro. Bueno, consecuencia inmediata de estas actuaciones fue que de Cartagena huyó una multitud de familias que preferían vivir en las poblaciones cercanas a una costa de sufrir la desnudez y la enfermedad. Pero no fue esta la única reacción. Parte de la población huida fue suplida por la chusma de los alrededores. La confusión y el desorden había superado a todos los grados. Mientras el 14 de julio Pimargall defendía su actuación y decía que hemos sido desgraciados en Cartagena. ¿Y puede eso motivar tan graves insinuaciones? Apenas supimos que había salido el general Contreras con dirección a Cartagena, expedimos la correspondiente orden para que se le detuviese en el camino. Desgraciadamente no le pudimos alcanzar, pero esta desgracia ¿es imputable al gobierno? El gobierno, cumpliendo lealmente sus deberes, ha hecho contra el movimiento de Cartagena todo lo que podía, como lo ha hecho con todos los movimientos, y si el gobierno no ha hecho más, ha sido porque no ha tenido para tanto medios materiales. ¿Qué podíamos hacer en Andalucía? ¿Qué podíamos hacer en Andalucía donde no teníamos un solo soldado? Hemos tenido fuerzas para abatir a Alcoy. ¿Y qué? ¿No las hemos mandado contra aquella ciudad? Se dice que las tropas del gobierno han entrado indebidamente en Alcoy, y esto tampoco es exacto. Las tropas han entrado en Alcoy sin condiciones ni pactos de ninguna clase. Han entrado en Alcoy sin resistencia de los insurrectos porque no la han opuesto. Pero si los insurrectos hubieran opuesto resistencia, el general Velarde, con sus tropas, habría sabido cumplir con su deber y con las órdenes dadas por el gobierno. ¿Acaso ignoráis que las fuerzas que tenemos en el norte no son ni siquiera suficientes para atajar el aumento que van tomando las facciones carlistas?
¿Podemos retirar tampoco los batallones de Cataluña, donde tenemos un enemigo temible y donde además las tropas están tan indisciplinadas que no obedecen ni las órdenes del gobierno ni las de las autoridades militares? Sí, sí, no es un cuento chino, ¿no? Evidentemente, la locuacidad de los políticos era y es extraordinaria. Mienten más que saben. Mientras tanto, y aprovechando la defensa parlamentaria que Pi Margall hacía de sí mismo, fue proclamado el Cantón de Murcia, cuya vida discurría desde el 14 de julio hasta el 11 de agosto. Bueno, una vida media interesante. Desde Murcia se animó a los municipios cercanos para que se sumaran a la revolución, lo que realmente hicieron. Pero la rendición de esa ciudad del 11 de agosto sin disparar un tiro, cuando las fuerzas del gobierno se acercaban, fue causa suficiente para que los municipios que la habían seguido y apoyado en el inicio del levantamiento cantonal rápidamente se apartaran de él. El general Martínez Campos lo suprimió el cantón el 11 de agosto, cuando los cantonalistas murcianos empezaron su éxodo hacia Cartagena, siendo disuelta la Junta Revolucionaria y los Voluntarios de la Libertad, cuyas figuras principales eran Jezmino, tal vez Jerónimo Poveda o Jezmino Poveda, presidente; Hernández Ros, vicepresidente; Martínez Palao y Francisco Valdés, secretarios. Bueno, y otros tantos. Con esa situación, que para la conciencia política debía ser de total normalidad, la vida parlamentaria continuaba entre insultos y amenazas, algo también normal. Por parte del sector más moderado, el 17 de julio de 1873 se redactó una nueva constitución federalista que quedaría en proyecto y que señalaba que las regiones eran estados soberanos y dividía España en 19 estados con constitución propia, señalando al ayuntamiento como el pilar básico del estado, con el alcalde y los concejales a la cabeza del mismo, encargados del poder legal. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.